Gente ilustre y bien ponderada, bienvenidos a un episodio más de Juli y Dondi hablan de películas. Hoy estamos en los estudios adentro de la nave de Nabucodonosor, que nos prestó muy amablemente nuestro amigo Morphy, El Morfeo. Morfeo, camarada. Así es. De toda la vida. Amigo y hacker. Ahí también. Esperemos que no nos ataquen ahorita. Así es. Las pulpos. Los pulpos robotizados. Así es. Howdy ho. Aquí está Juli. Hola, ¿cómo están, gente? El día de hoy es un tema más de teoría, más de hipótesis. Más de fumarla un poquito y teorizar y pues, sacar unas hipótesis. Del sentir de la gente, ¿no? El zeitgeist de las películas. Como bien entendemos o como bien sabemos, las películas son reflejo de lo que está viviendo el mundo en ese momento, en el preciso momento de la historia, ¿no? Por ejemplo, o sea, aquí haciendo un pequeño paréntesis, Godzilla. Así es. Godzilla sale como un reflejo de cuando los ataques nucleares o todas las pruebas nucleares que existían en el mundo y especialmente en Japón. Así es. Y Godzilla nace como eso, como representando lo que pasó con Japón. Lo que pasaría con bombas atómicas. Así es. Es un reflejo de. Es un reflejo de. Ese es el estilo de lo que vamos a hablar hoy. Cierro paréntesis. Muy bien. Gracias, Dandy. Nos vamos a empezar a fijar desde los 90s, 2000s y 2010s. Los 80s se habían acabado. La música disco quedó atrás. Los 90s estaba un poquito resurgiendo el flower power y sin embargo había una cierta estabilidad en el mundo que creo, sin más a equivocar, llevaba mucho tiempo el mundo sin ese tipo de estabilidad económica y de guerra bélica. No había tanto, ¿no? Y gracias a eso, a que había una estabilidad en Estados Unidos particularmente, empezaron a salir muchas películas que se llaman un género de tipo de cubículo, el cubicle movies. Que como cubículo de oficina. Así es. Las películas de cubículo hablan mucho sobre la alienación de las personas que sienten con tener trabajo sin sentido. Dígase, un ejemplo muy claro es American Beauty, que salió muy en los 90s. O la de Office Space, en donde estás hablando de personas que están muy preparadas, pero sin embargo su trabajo, en donde podrían encontrar un significado a lo que ellos hacen, no se los da, ¿sí? O sea, como que se vuelven más existencial, ¿no? Es decir, en el mundo Estados Unidos estaba muy bien económicamente, no había tantos problemas, y ¿qué pasa? Pierden el sentido de pelea. Era lo que sentían ellos, que ya no había algo que nos teníamos que enfrentar más que a nosotros mismos. Porque en los 80s todavía estaba Rambo, Schwarzenegger, era lo que era los remanentes de Vietnam, ¿no? Todavía early 90s, pero sí. Digamos que era la clase de películas donde todavía había un héroe, sí, que se enfrentaba a 273,000 personas. Ajá. Y no le pasaba nada. Así es. ¿Y qué pasaba? Disculpen, al parecer hay una alarma de la nave de Nabucodonosor. Ahí hay un ataque o algo así, pero esperemos que no nos pase nada. Gracias, Dondi. Ya estoy preparando aquí el EMP. EMP. Bueno, brincamos a los 2000s. ¿Y qué pasa? En los 2000s había pasado antes de eso, perdón. La Matrix fue un parteaguas, ¿no? Nos abrió la puerta a lo que va a ser los 2000s. La Matrix es una película de cubículo en donde Neo estaba haciendo, pues sentía que no había algo más allá que lo que él podía hacer. Por eso estaba buscando a Morfeo y se logra escapar. Sin embargo, lo particular de Matrix, la 1 en general, es que nos estaba mostrando lo que venía en el nuevo milenio.
la digitalización, los peligros de depender de la tecnología, todo eso lo hablaba Matrix, ¿no? Pero nosotros en ese momento pues no lo conocíamos, no conocíamos el futuro. Sin embargo, Matrix nos estaba hablando de eso. Dato curioso, en los 97 para los 2001 salieron películas donde había imágenes donde se destruían edificios americanos, dígase Independence Day, dígase que Independence Day es una de mis películas 90s por sí, excelencia. así es. O sea, pero Godzilla también, o sea, donde había algo que destruía completamente el landscape de América, y luego llegó 9/11. O sea, como que había ese miedo de algo que no conocíamos y que iba a pasar, ¿no? Llegan los 2000 con una actitud positiva, porque decimos ya viene el futuro, estamos en el siglo XXI. Y si te fijas, en esa década está muy, muy curiosa, porque se puede decir que es como la cruda de los 90s. Yo sí la describo. el hangover. Sí, el hangover de los 90s. De que todo estuvo chido en los 90s y ahora ya nos está pegando la cruda. Ajá, nos está pegando todo el optimismo que teníamos en los 90s. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos con películas muy positivas, Lord of the Rings, donde, hay maldad, pero juntos vamos a poder luchar contra ella, ¿no? Y es una maldad tangible. Conforme van pasando los años, se empiezan a poner un poquito más complejas las películas. Empiezan a ponerse más oscuras. Y estamos hablando, en esa misma década salieron películas de comedia excelentes. Brothers, Wet American Summer, o sea, muchas películas de mucho 40-Year-Old Virgin. En los 2013, sobre todo, 2003 al 2006, había películas de muy buena comedia. Y algo pasó. O sea, se empezó a poner más oscuro. O sea, estamos hablando que a partir del 2007 al 2010 salió Bourne Ultimatum, salió James Bond, salió Dark Knight, Batman Begins. O sea, y entonces, ¿qué se está notando? Que las cosas se están poniendo más oscuras, ¿no? No Country for Old Men, que está buenísima, pero está súper dark, ¿no? O sea, estamos hablando de una tendencia a la oscuridad. O sea, antes estamos hablando empezamos con Catch Me If You Can y Lord of the Rings, y de repente, oye, pues vamos a ponernos más oscuros, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento, Andy? ¿Tú recuerdas? Déjame te cuento. Por favor, dime, Julio. La crisis económica del 2008. De hecho, en esta época fue la época de la digitalización. Es decir, al principio del siglo XXI estábamos comprando todavía bienes y servicios tangibles. Íbamos a la tienda y se estaba acabando la década y ya no comprabas un CD, o ya no existían, ¿sí? Los disquetes dejaron de existir y todo se empezó a poner más peligroso. Ahora ya todo está en la nube. En la nube, en la línea. Así es. Entonces, y es cierto lo que mencionas, o sea, cada vez somos dueños de menos cosas. Así es. Pagamos lo mismo, pero somos dueños de menos cosas. O sea, ahorita ya la música no es tuya. No. Tus fotos no son tuyas. Tus fotos no son tuyas, las streameas, las películas que ves, o sea, sí, están en Netflix, están en Hulu, en lo que tú quieras, pero no son tuyas. No. O sea, estás pagando por un servicio. El día que dejes de pagar, ya no la puedes ver. Sí. Cuando te compras tú un DVD, tú lo ves cuando quieras. Hey. Sin pedirle permiso a nadie. Y sin tener que tener una suscripción a nada. Sin tener que pagar una suscripción mensual de nada. Así es. Ahorita no somos dueños de nada. Así es. Llega el final de los 2000 y sale esta película que se me hace muy relevante para lo que está pasando ahora, que se llama Distrito 9. Distrito 9, para los que no han visto, es de Neil Blomkamp, que llegó a ser uno de mis héroes, porque él, según él, iba a hacer la película de Halo que nunca hizo, maldito, te odio. Pero sí, Halo marcó un buen
nos quitó varias horas de nuestras... Muchas horas. Muchas horas. Además, a veces apostábamos, jugábamos un Capture the Flag, Sí. algo así, y el que perdía tenía que Pagar la cena, o sea... pagar la cena, sí. lavar los platos, Ajá, sí, echar sí. las cheves. Así es. O sea, esa era nuestra forma de existir en esos existir. momentos. De hecho, qué bueno que sacamos el tema de Halo. Halo es un reflejo de lo que pasó en el 2001. Si te fijas, el Master Chief es Estados Unidos y el Covenant está dirigido por un líder espiritual religioso que viene siendo Osama Bin Laden o el Islam. Oh my God. Bueno, eso ya, si quieren, luego me aviento un tema completo de puro Halo, que sé bastante, que tengo bastante de dónde sacarle, porque sí está bien, bien denso. Pero bueno, ya volvemos al Distrito 9. Distrito 9 habla de que una nave espacial en Sudáfrica aparece. Una serie de naves espaciales en Sudáfrica llegan a pedir asilo a Sudáfrica porque su planeta se destruyó, ¿sí? Y los habitantes de esa nave eran cucarachas. Y, o sea, Porque aparte hay muchos interesante- layers ahí. Hay muchos. Y aparte esa película está hecha como medio documental. Muy documentalesca, así Está es. grabada intencionalmente como medio documental. Ajá. Y tiene un realismo bastante bueno. O sea, Muy llegado a lo que está pasando hoy con la crisis de migrantes. exactamente. O sea, Porque están literal así aislados. en campos de concentración, no los dejan tener un estatus de ciudadanía. Y una cucaracha infecta a uno de los soldados que iban a matarlos, ¿no? Entonces ese soldado se empieza a convertir en cucaracha él mismo. Entonces te cambian la jugada en donde la persona que representaba el status quo ahora es también una cucaracha. Y te ponen a ver él como tiene que sobrevivir ahora como una cucaracha o un illegal alien. Entonces, o sea, bueno, es una película de ciencia ficción muy buena, muy difícil. Muy bueno. Muy buena, muy difícil porque tiene unos temas ahí muy fuertes en cuanto a cómo nosotros como humanidad no respetamos nuestros propios derechos aunque seamos de los mismos. ¿Sí? Bueno, me estoy desviando. Hablamos ahora. Se acaba el 2009, empiezan los 2010. ¿Y qué pasa? Empezamos a sacar héroes. Necesitábamos héroes. ¿Sí? Y esa es la década que estamos actualmente viviendo, ¿no? El 2019. Pero ¿qué pasa? Muy particular. O sea, en el 2008 se hizo el kickoff de Marvel con Iron Man. ¿Qué pasaba con Iron Man? Una persona muy extremadamente, muy inteligente y extremadamente rica se dice, yo voy a proteger a los que no pueden. Que en ese momento lo que queríamos, ¿no? El movimiento de Occupy Wall Street que querían era de que, oye, los ricos también tienen que poner su parte para el mundo, ¿no? Y no estaban pasando. Sin embargo, los deseos de la humanidad o de las personas que estábamos era eso, que alguien viniera a ayudarnos a arreglar este desmadre, ¿no? Y empiezan a entrar los X-Men, los Avengers, empiezan a haber una historias de héroes, pero que no son como Rambo, ¿sí? Son héroes que se mueren. Sí. Se mueren. No, y aparte son héroes que tienen que trabajar en equipo. Ajá. O sea, porque por más poderosos que sean, no pueden. O sea, antes era One Man Army. Sí. Ahorita es de que necesitamos un equipo, Ajá. necesitamos que seamos varios. Necesitamos ponernos de acuerdo porque no podemos. Y se me hace muy interesante ese sentir, el de, oye, tenemos que unirnos, tenemos que hacer algo, porque hay algo más allá que nos está fregando. En este caso, pues era Thanos, ¿no? O en el DC, que era Darkseid, que nunca salió, pero bueno, pero, o sea, no sé si me estoy tratando de explicar bien, Dondi. Sí. Es un tema muy complejo en el que dices, ok, tenemos a los mejores héroes, ya tenemos toda la tecnología, tenemos un dios, el Thor,
tenemos X, y aún así entre ellos se empiezan a pelear. A mediados de la década se empiezan a pelear ellos. ¿Estás de acuerdo? Sí, exactamente, o sea, empiezan conflictos internos Ajá, inevitables. sí. Y es algo que me llama mucho la atención, o que lo empecé a ver desde una óptica ya un poquito yo más grande, porque yo leí los cómics de más chavo, pero ahora de grande digo, wow, o sea, es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Que aún así somos de los mismos y que queremos los mismos ideales, hay intereses de por medio que no te permite ponerte de acuerdo, ¿no? Son temas, por ejemplo, en la de Civil War, que estaban diciendo, ¿nos deben de regular o no nos deben de regular el hecho de... O sea, la postura de Tony Stark y de Capitán América, ¿no? Tony Stark decía, nos tienen que regular porque no podemos estar sobre la ley, ¿sí? Y era la frustración de él de que, oye, trate de hacer algo por proteger al mundo y terminé creando a Ultron. Y el Capitán América dice, no, güey, o sea, el gobierno tiene sus propios intereses, tiene sus agendas, no nos deben de controlar a nosotros debemos ser juez, parte y ejecutores, ¿no? Esto está muy complicado en el sentido de que, sí, o sea, los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo y tener una agenda, pero no debe estar más allá de lo que es el bien común. O sea, ese es el tema que yo así yo lo extraje de esa película, ¿no? Y ¿qué está pasando ahora en este último tirón de la década? ¿Qué está pasando, Donny? O sea, ahorita te refieres a los últimos 5 años. Sí, últimos 3 años, últimos 4 años de aquí. Ya están desapareciendo los héroes. Ajá. O sea, literal, están muriendo muchos de ellos. Sí. ¿Y qué va a pasar después? Porque también, o sea, muchos de los héroes, o sea, mucho del cine de esta década fueron secuelas. O sea, Fueron parte 2, ajá, parte 3, parte sí, 4, sí. Rápido y Furioso 2008, 2009, 2010, 2015, Sí. 2020. O sea, todos son secuelas. Y muchos de los héroes, o sea, en algún momento tienen que terminar. Algo tiene, sí. O sea, es como Los Sopranos, ya se acabó. What's next? Ajá, ¿qué es lo que sigue? Me refiero a los héroes, se murió Tony Stark, se murió Wolverine. Tenía otros que se murieron, pero no los voy a decir. Eso Han Solo. Eso no cuenta como spoilers porque ya pasó. Spoiler warning, pero Ya pasó. O sea, Luke Skywalker se murió. Come on. O sea, Luke, que era como que el que traía la esperanza, se murió. O sea, todos los héroes que cargaban las películas Ajá. están desapareciendo. Desapareciendo. ¿Y quién está quedando? Los villanos. Así es. O sea, dices, oye, pues se quedó ¿quién? Deadpool. Güey, Deadpool, o sea, el personaje de Deadpool, ok, sí, a veces hace cosas buenas, pero el güey no tiene los mejores intereses de nadie, más que los de él y lo que le dice sus cabezas, sus voces, ¿no? Maléfica, el Joker. No, y justamente a eso iba. O sea, ahorita ya se acabaron los héroes. Ajá. Y nos vamos a enfocar en los villanos. En la historia del villano. Maléfica, Suicide Squad, Joker, Harley Quinn. O sea, ahora el villano se va a convertir en una especie de antihéroe. Ajá. Y ahora vamos a exaltar el otro villano. lado de la historia. Así es. Porque siempre exaltábamos el lado positivo, ajá, el bueno, la valentía, la lealtad. Y ahora vamos a exaltar al reject, al que está, al marginado, al deprimido, al que tiene enfermedades mentales. Ajá. O sea, ya le dimos vuelta a la moneda. Sí, ya se volteó la tortilla completamente. Y es otro tipo de historias. Son historias más complejas todavía, que van de la mano de lo que está pasando en el mundo. ¿Crees que en algún momento le demos, o sea, como Pac-Man, que salgamos del otro lado y de tan dark que se vuelva esto, de repente vamos a sacar una comedia de Los Tres Chiflados? Yo creo que sí. Yo creo que el mundo lo necesita. Sí, y bueno, digo, aquí hay un tema más geopolítico que me gustaría tomar en una sesión completa de eso, y creo que invitar al Cap. En el caso de
las comedias. Si te fijas en esta década, ya no salían comedias. ¿Y por qué? Porque China ya no las entiende. Y ellos, en Estados Unidos, Hollywood, los que producen las películas, les interesa el dinero. Y China son los mayores consumidores de medios americanos, ¿no? Y obviamente son 1 billón de personas que le están vendiendo. Sí, o sea, esa tendencia comercial también de influir mucho para el mercado indio. Ajá. Y mucho para el mercado chino. O sea, está cambiando las historias. Está cambiando las historias. Los personajes. Ajá. Yo creo que para bien, porque hay una inclusión mucho más muy rica. Bien. Pero hay también historias que no se contaban, que no están contaban. chidas. Hay muchas Sí. películas coreanas hoy en día. Yo he Muy visto varias buenas. películas coreanas que digo, esta es una obra de arte. Ajá. Que no llegaban en otros tiempos. Sí, obviamente. Sí, no, eso definitivamente. Pero a causa de eso, ya no salen películas de risa en el cine. Obviamente, si te vas a Netflix, ahí salen a cada rato, pero ya no con la misma calidad. ¿Sí? Y es porque China censura ciertas cosas que allá consideran que son inmorales. O que no entienden, definitivamente. No, y que la comedia es muy difícil. O Ajá, sea, es súper difícil. Como decía Chespirito, hacer reír tiene su chiste. Así es muy difícil. Porque es muy difícil hacer comedia hoy en día sin ofender a nadie. Yo creo que cada vez es más riesgoso hacer comedia. O sea, alguna vez a Tina Fey la estaban entrevistando y sobre Saturday Night Live y dice ella, me da gusto que ya no soy la head writer ahorita de Saturday Night Live. Sí, porque es muy difícil. Porque tendría un pavor. Sí, no. O sea, tendría un pavor. Un tweet que cause furor en contra de ella. Un comentario, se acabó. una línea que se malentienda y todo, y puede ser muy perjudicial. Porque se acabó. Vivimos en una sociedad muy insensible. De más. Entonces, yo creo que de más. Es risky. Es muy complicado, es muy risky. Y la verdad es que también eso, a mi punto de vista, está dañando la forma en que podemos contar películas, ¿no? O qué historias. Pero, aún así, como dices tú, o sea, hay más historias que podemos contar. Pero bueno, volviendo al tema de lo que estamos viviendo en el presente. Estamos volviendo a los villanos, volteándolos a ver qué es lo que tienen ellos que contarnos sobre lo que estamos pasando, ¿no? Porque tal vez ahora que mi esposa vio el Joker y dijo, es que pobrecito. Y dije, güey, es el Joker, güey. O sea, si te pones a pensar. Sí, sea, es el Joker, güey. Ese vato no. Y aún así sientes mal por él. Sí, o sea, sí te genera un grado de empatía. Ajá. Está muy complejo y la neta, yo creo que ya no tenemos tanto tiempo para discutirlo. Pero, wow. Sí, pero yo creo que a lo que vas, y es lo que el meollo del asunto, sí. Es que antes las películas eran muy definidamente blanco y negro. Blanco y negro, tú sí eres el malo y tú eres el bueno y ya, eres un personaje unidimensional. Sí. Y conforme las historias se van complicando y el sistema y la sociedad y todo lo te empiezan a dar una socioeconómico va afectando, se vuelven más gris. Sí. Y los grises ya se traslapan y ya empiezas a saber cuál es el bueno y cuál es el malo. Sí, de hecho yo creo que más adelante quiero hablar de eso. El Joker de Christopher Nolan, de Heath Ledger, yo pienso que él quería, o sea, Christopher Nolan quería decir, o la idea era que realmente el Joker era el bueno de la película. O sea, ¿por qué? Porque el güey se dio cuenta que Batman estaba causando más estragos a Ciudad Gótica de los que estaba tratando de solucionar. Pero bueno, eso es un tema muy aparte que quiero tocar solamente contigo, Dondi, porque yo siento que es algo, tú eres especialista en Nolan. Sí, o sea, Nolan es yo considero uno de los mejores de la historia. Uno de los grandes. Pero, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, es un tema muy complicado. Pero bueno, ya vamos a cerrar. Yo creo que yo ya dije lo que tenía que decir en mi ronco pecho. Sí, no, algún día hablaremos al respecto. Porque Así también hay muchos mitos alrededor de la actuación de Heath Ledger. Sí. Que sí era muy dark y todo, y que se trastornó. Hay muchos mitos al respecto. Muchos que mitos. se tocarán en otro episodio. Sí. Pero bueno, esta fue nuestra teorización de lo que han pasado las últimas 3 décadas.
respecto al cine. Respecto al cine. Y a dónde va. Yo creo que sí vamos a terminar haciendo una comedia de los tres chiflados. Vamos a volver a, o sea... protagonizada por Will Ferrell y sí, yo creo que lo que el mundo necesita. Sí, yo creo que sí. Ya para cerrar, ahorita nada más lo que comentaste, los grises, ¿no? Los matices grises. Ya empezamos a ver a los malos como con cierta más dimensiones, ¿no? Thanos ya se explicaba el por qué quería hacer eso. Antes era de que, ese güey no nos quiere matar y ya. Pero no. Y esa es la clave de un buen villano. Eso es lo que hace una buena historia. El villano, no el bueno, el héroe de la historia. Sí, o sea, exactamente. No puedes tener un buen héroe si no tienes un buen villano. Sí. Yo creo que ese es el secreto de Batman. Ey. Si Batman no tiene un guasón, No es nada. pierde mucho el personaje. Sí. Y lo interesante es el choque de ideas. Y yo creo que eso fue el secreto de Thanos. Sí. Que no es malo por ser malo. Es porque él tiene una idea. Tiene un punto de vista y tiene una filosofía. Ajá. Es más, él quiere el bien. Sí. Y digo, de su forma de vista muy trastornada. De su perspectiva, exactamente. Sí. Pero lo que voy es que no es bueno contra malo, es bien contra bien. O sea, sí. Tu idea de bien contra mi idea de bien. Ahí se vuelve interesante la historia. Es correcto. Bueno, pues yo creo que dejamos bastante sobre la mesa de qué discutir. Amigos, pues como siempre, dejen sus comentarios en nuestra página, en la sección de este post en hndpodcast.com, en Spotify y en Facebook. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias.